Buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando. Esta es otra transmisión en vivo de las que ahora son conocidas como psicocharlas. Psicocharlas, transmisiones en vivo. Muy buenas noches, Brice. Agradecemos que te conectes. Bueno, ya sabes, si me puedes decir si se escucha, te agradezco mucho. Sí. Bien, las ahora llamadas psicocharlas, tratando de abordar temas de carácter pertinente para los diferentes interlocutores, para los diferentes, muchas gracias, Brice, para las diferentes personas que se deciden conectar, ya terminando una jornada más, una jornada muy productiva. Hoy estoy más elegante. Decía por ahí una canción que hay que tener formalidad poca, pero que dure, haciendo referencia a que hagamos que valga la pena cuando nos vemos más formales. La realidad es que hoy estuve practicando un nudo de corbata, por eso mismo decidí ponerme ya la corbata y el saco, ¿no? Siempre hay que aprender cosas nuevas. El día de hoy he decidido abordar un tema muy importante. Todos los temas son importantes, como se darán cuenta, pero en específico, pues uno que está muy en boga, ¿sí? Nada más déjenme encontrar el libro, que no sé dónde lo dejé ahora. Se me cayó, ya apareció. Pero el libro de hoy es el de Pensamiento Adictivo. Un libro bastante práctico del señor Abraham Tversky. ¿Sí? Así viene el apellido. Tversky, no Twerking, no, Tversky. T-W-E-R-S-Ky. Tversky. Debe ser ruso, probablemente. No lo sé. No he investigado mucho más el trasfondo. Solamente nos habla que es un doctor que se centra en los aspectos críticos del pensamiento adictivo y con admirable economía de palabras y frases explica este tipo de pensamiento en una variedad de situaciones que incluyen el conflicto, la culpa, la vergüenza, la ira y el manejo de los sentimientos, las defensas, la espiritualidad y la codependencia. El pensamiento adictivo ayuda a descubrir nuevos caminos al conocimiento de cada uno de los lectores. En esta ocasión, pues bueno, no he tenido la oportunidad de investigar un poquito más sobre el doctor Tversky, pero definitivamente este libro lo pude devorar. Una de mis pasiones, específicamente hablando, ha sido investigar más allá sobre las adicciones, sobre el pensamiento adictivo. Es algo que les comento a muchos de los consultantes aquí, cuando llegan y me comentan, ¿no? Es que pues mi hijo, mi hija cayó en las garras del alcohol. Mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi marido, mi mujer, cayeron en las garras de la droga, de la señora droga, cayeron en las garras. Y es algo cruel a veces escucharlo, pero se los comento, ¿no? No señora, no señor, no. Su hijo no cayó en las garras del alcohol. Su hija no cayó en las garras de las drogas. Yo hasta donde les he buscado no les he encontrado manitas a las cervezas, no les he encontrado manitas a las bolsitas del activo, del componente, ¿no? Ya sean solventes, ya sean pues inclusive otro tipo de sustancias, no los he encontrado. Hola, muy buenas noches, Mario. Excelente tema, ¿sí? Es lo que les comentaba. Cuando hablan, en algunos casos, los familiares, es que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia cayeron en las garras de la droga. La droga no tiene manitas, la droga no tiene garras. Las cervezas ahí están. Ellas no cayeron en las garras de nadie, ¿no? Más bien
la droga y la cerveza, el alcohol, ¿sí? Cayeron en las garras de sus hijos. ¿Sí? Él es el que tenía las garras, ella es el que tiene las garras. El pensamiento adictivo es el que tiene las garras. Cuando una de estas sustancias cae en las garras de cualquiera de nosotros, pues es donde se convierte en peligrosa. ¿Sí? Las sustancias existen y hay personas que las saben manejar. Hay personas que se divierten en una cuba o con dos. ¿Sí? La señora que se toma una cuba y pues ya platicó, ya se rió, ya bailó el payaso de rodeo, ya se la pasó bien y no necesita tomar más, ¿no? Pero así puede ser cualquier sustancia, cualquier tipo de inclusive de persona, porque hay adicción al sexo, hay adicción al juego, hay adicción hasta comer sano, la ortorexia, ¿sí? La vigorexia, la adicción a hacer ejercicio, ¿no? A mantener como una vida muy fitness. Uno se puede ser adicto a todo, ¿sí? Evidentemente a las sustancias. Cualquier cosa que pueda evadir o ayudarnos a evadir la realidad, pues tiene un potencial de adicción. Pero se habla de esto, del pensamiento adictivo, ¿sí? Más que del porqué de las sustancias, del trasfondo que se ha estudiado y se sigue estudiando muchísimo sobre las sustancias, el por qué una persona decide o no, que sea, en algún momento lo llegué a ver, ¿no? Personas que se vuelven adictas hasta el jarabe para la tos, adictos al jarabe para la tos, ¿sí? No es, yo creo que hasta el té de manzanilla uno puede agarrarle adicción si yo siento que con eso estoy evadiendo mi realidad, si con eso me está ayudando a romper un esquema de emociones que no estoy dispuesto a sobrellevar. Entonces, es un libro bastante breve, es corto, son frases, aborda temas muy, muy padres, muy interesantes, sobre todo este tema de las adicciones. Me gustó intentar abordarlo hoy, precisamente porque estamos muy próximos a unas fiestas decembrinas donde pues hay una mezcla de emociones, ¿sí? Hay una mezcla de emociones para muchas personas, ¿no? Ha sido un año difícil, ha sido un año complejo, ha sido un año lleno de retos, lleno de situaciones que estamos sobrellevando todavía hasta ahora, adicional a la nostalgia complaciente de fin de año, el sentir que muchas de nuestros propósitos, yo creo que el propósito o las metas de prácticamente de nadie se cumplieron, ¿sí? Al menos yo me propuse cuando empezó la pandemia por lo menos sobrevivir, cumplí hasta ahora ese propósito, pero pues prácticamente ninguno de nuestros propósitos se pudo materializar, pero a muchas personas aún así les pega esta nostalgia de decir, ya se acabó, estoy solo, me siento mal, me siento etcétera, ¿no? Inclusive ahora le añadimos que pues también ha habido una serie de defunciones, muy, muy lamentables todas, evidentemente, y más como esta noción de que ya las fiestas no van a ser iguales. Entonces ha habido un repunte a nivel de salud, en todo el abuso y el consumo de las sustancias, abuso de sustancias, no nada más el uso, porque es uso, consumo y abuso, ¿sí? Pero ha habido un repunte precisamente para tratar de mitigar toda la ansiedad, todo el estrés, toda la frustración. Entonces, pues abordaremos un poquito el tema. Primero, ¿qué es el pensamiento adictivo? Les agradezco mucho que cualquier duda, cualquier comentario con confianza me lo pueden hacer. Y comenzamos. Ojalá que mis palabras los acompañen. Ojalá que mis palabras los acompañen. Al entrevistar a Ray, un joven que había ingresado a una unidad de rehabilitación por drogadicción, le pregunté, ¿qué te hizo tomar la decisión de que había llegado el momento de hacer algo acerca del problema? He consumido cocaína algunos años, me contestó Ray, y en ocasiones dejaba de recurrir a ellas unas cuantas semanas consecutivas, pero nunca antes había decidido dejarla por completo. Durante el último año mi esposa me ha estado presionando para que la deje por completa. Ella también consumía cocaína, pero ya hace varios años que la dejó. Finalmente llegué al punto de que la coca no valía las peleas que tenemos, por lo que decidí dejarla por completo. Sinceramente deseaba suspenderla de una vez por todas, pero después de 2 semanas volví a ella y eso me demostró algo. No soy estúpido.
Ahora sé que tal vez me es absolutamente imposible dejarla por mí mismo. Y pues eso pasa, ¿no? Difícilmente las personas hacen conciencia tan rápido, al menos aquí lo plantea, ¿no? Que pasó por un proceso donde él pudo observar sus actos, él pudo darse cuenta que ya era inverosímil, él se puso una meta, ¿sí? Lo primero que nos dicen dentro del esquema de AA, lo que yo he podido estudiar y practicar, evidentemente es eso, es, bueno, usted quizás no sea alcohólico, usted quizás no sea drogadicto, ¿por qué no intenta beber como una persona normal? Inténtelo. Si usted puede mantener un esquema de control, ¿qué es lo normal? 2 cervezas. ¿Qué se toma una persona para que se sienta bien, para que disfruta su fin de semana, para que platique y conviva? 2. Para la mayoría de nosotros eso resultaría, yo ahorita no bebo absolutamente nada, gracias al poder superior, pero pues claro, en algún momento eso sería inverosímil, ¿sí? Para la mayoría de las personas. ¿Cómo 2? Si con 2 apenas estoy agarrando vuelo, ¿no? Apenas me estoy empezando a entonar. Y eso es algo que sucede. Entonces, lamentablemente la cultura del mexicano todavía no existe esta capacidad como las que nos menciona el capítulo 1, de que la persona se dio cuenta a través de ponerse límites. ¿Sabes qué? Voy a intentarlo. Luego ya me di cuenta, observé que no podía y ahí acepté que necesitaba el apoyo de alguien, una colaboración benévola, una colaboración con una institución, con algún psicoterapeuta, con algún psiquiatra, con un centro de rehabilitación, porque va por su propio pie a ese centro. ¿Sí? Eso es una de las cosas que sería lo ideal en muchos planteamientos. Continúo. Repetí varias veces la última frase de Ray, porque deseaba que escuchara lo que acaba de decir, pero no pudo percibir lo que yo intentaba señalarle. Le dije, es muy lógico decir, tal vez puedo dejarlo solo. También es muy lógico decir, me es absolutamente imposible dejarlo solo. Pero decir, ahora sé que tal vez me es absolutamente imposible dejarla por mí mismo, es absurdo porque es contradictorio en sí mismo. Ya sea es absolutamente imposible o tal vez no puede ser ambas. Sin embargo, Rey no podía comprender mi propósito. He repetido esta conversación con muchas personas y aún terapeutas avanzados no manifiestan al principio ninguna reacción, esperando descubrir dónde está el chiste. Solo después de que señalo la contradicción entre absolutamente imposible y tal vez, perciben lo absurdo de la frase y la distorsión del pensamiento que se da en la mente de este hombre. Y eso es algo que sucede. A lo mejor la mayoría de ustedes no lo había cachado desde esa concepción de que la persona va y hace esa referencia, pero que se está contradiciendo en sí mismo. Piensas que venir a terapia te va a ayudar. Muy buenas noches, Noemí. Excelente noche. Muchos saludos. Oye, ¿por qué quieres tomar terapia? Pues yo creo que a lo mejor me puede servir, pero yo creo que sí. Ya desde ahí, ¿no? Desde la misma forma en la que su discurso se contradice, desde que no pueden asegurar. Oye, ¿te gustaría estar con tu esposo? Pues me es más difícil estar sola. Ok, no me respondiste. Hay una contradicción. ¿Sí? Y digamos que es importante tomar en cuenta cómo esa distorsión del pensamiento es algo que aparece muchísimo. Prácticamente es lo primero que tenemos que enseñarnos a hacer en consulta, a utilizar las palabras adecuadas, al saber expresar lo que realmente sentimos a través de nuestras ideas y cómo nos damos cuenta que muchos de nuestros pensamientos están distorsionados. Por eso es una de las señales primordiales, ¿verdad?, de este pensamiento. Y pues bueno, nos habla de la esquizofrenia, ¿sí? Muy atribuida, muy socorrida, inclusive hasta para meter algo de miedo. Les voy a mencionar muy brevemente lo que nos dice sobre la esquizofrenia. Dice, los procesos de pensamiento en la esquizofrenia. Para comprender más a fondo de lo que estamos hablando, cuando empleamos el término distorsión de pensamiento,
Veamos un ejemplo extremo. Ahí nos está diciendo ya lo que es un extremo. No quiere decir que todas las personas con un pensamiento adictivo tengan esquizofrenia, no. Lo está poniendo como un ejemplo para que vean cuál es el real significado de distorsión, algo ya totalmente obvio, ¿no? para el autor. Dice, por absurdo que pueda parecer, un pensamiento distorsionado, particular para una persona sana, tiene perfecto sentido para un esquizofrénico. Los terapeutas familiares con pacientes esquizofrénicos, paranoicos, que tienen delirios de grandeza, saben lo vano que puede ser intentar convencer al paciente de que no es un mesías o la víctima de una conspiración mundial. El terapeuta y el paciente operan en dos longitudes de onda del todo diferentes, con dos reglas de pensamiento completamente distintas. El pensamiento normal es tan absurdo para el esquizofrénico como el pensamiento esquizofrénico para la persona sana. El ajuste de un esquizofrénico típico a la vida de la sociedad normal puede ser descrito en términos de que un empresario de béisbol que ordena al equipo que patee la pelota de un entrenador de fútbol que pide que roben la base. Los esquizofrénicos no se dan cuenta de sus procesos de pensamiento y que son diferentes a los de la mayoría de la gente. No entienden por qué los demás se niegan a reconocerlos como el Mesías o la víctima de una conspiración mundial. Sin embargo, muchas personas, incluso los terapeutas, pueden discutir con un esquizofrénico y frustrarse cuando la persona no logra aceptar la validez de los argumentos, pero eso equivale a pedirle a un daltoniano que distinga colores. Así dice, daltoniano. Sin embargo, el pensamiento del esquizofrénico es tan obviamente irracional que la mayoría de nosotros lo reconocemos claramente como tal. Es imposible que no podamos comunicarnos eficazmente con él, pero por lo menos no nos engañan los delirios que crea en su mente. Con más frecuencia caemos en la relativa sutileza de las distorsiones causadas por el pensamiento adictivo. ¿Qué nos está diciendo? Y eso es algo que a lo mejor ustedes pueden distinguir. Yo sí he tratado casos de esquizofrenia. Obviamente por cuestiones de confidencialidad no se mencionan, pero es muy común escuchar este tipo de delirios, ¿no? En casos de esquizofrenia, donde sí sienten que los están persiguiendo, donde sienten que todo es una conspiración, que toda la familia está atrás de algo, y resulta irracional de alguna forma para la mayoría de nosotros, o que les implantaron algo en las muelas, o que los vienen siguiendo, o que hay unos drones ahí que los están grabando. Eso también se empieza a mostrar, esos delirios empiezan a afectar la capacidad cognitiva, inclusive sustancias como la metanfetamina, el cristal, el famoso cristal que está destruyendo la mayoría de la juventud actualmente, pues empieza a fabricar este tipo de delirios de persecución que son antesala para generar rasgos de esquizotípicos o esquizoides, que al final se transforman en esquizofrenia, que ya es una degeneración absoluta, ¿no? Muchos saludos, Leti, buenas noches. Bien, entonces así se empieza a generar. Entonces lo que nos trata de decir con el ejemplo es que hay otro tipo de distorsiones muchísimo más sutiles, ¿sí?, que envuelven a estas personas con un pensamiento adictivo, que van envolviendo a las otras personas poco a poco a su realidad, que los van convirtiendo, que los van convenciendo, que los van manipulando, que los van transformando en lo que ellos quieren a través de la distorsión, a través de ese tipo de distorsiones, ¿no? Y bueno, hay varias más temas. Les voy a leer uno que me parece en particular, ya corresponde al capítulo 2. Les recuerdo que si tienen alguna duda o algún comentario, con confianza se pueden hacer. Les agradezco muchos saludos. Y nos habla del autoengaño. Es algo que sí quisiera hacerle énfasis el día de hoy, porque digamos que hay muchos adictos de alto rendimiento, así les llamo, o alcohólicos funcionales, ¿sí?, que ahora está muy en boga. ¿Por qué? Porque utilizan esta capacidad intelectual, la capacidad de racionalización, de intelectualización, como un mecanismo de defensa. Y eso también pasa. Lamentablemente, las personas que tienen una capacidad cognitiva o un intelecto más avanzado son todavía más propensos a sufrir este pensamiento adictivo, porque son obsesivos, porque son controladores, porque son personas que quieren llevar el control sobre todo, y en su búsqueda se vuelve una adicción hasta llevar el control sobre los demás. Eso también pasa, pero es un tipo de autoengaño. Ojalá que mis palabras los acompañen nuevamente.
Nunca se recalca lo suficiente la importancia de darse cuenta de que los adictos los engaña su propio pensamiento distorsionado y de que son sus víctimas. Si no lo comprendemos, es posible que nos sintamos frustrados o nos enoje tener que tratar con un adicto. A menudo reímos cuando escuchamos a los viejos relatos de consumo o de ingestión hechos por los adictos en vías de recuperación, porque lo absurdo de sus pensamientos y de su conducta pueden ser irrisorios. Sin embargo, la reacción se parece mucho a la que tenemos cuando alguien resbala con una cáscara de plátano. Cuando hemos terminado de reír, nos damos cuenta de que quien cayó podría estar seriamente lastimado. De igual manera, aunque podemos reír ante las payasadas del adicto, también nos tenemos que dar cuenta de que esta persona padeció mucho durante su adicción activa y de que muchas personas aún están sufriendo de la misma manera. Eso es algo bastante real. Y se está súper marcado también en la cultura mexicana, que se platican, hasta lo decimos en tono de burla o hasta engrandeciendo el hecho. No, hombre, ¿te acuerdas cuando andaba bien borracho? ¿Te acuerdas cuando vomité todo tu carro? ¿Te acuerdas? Y les da risa. ¿Sí? Todos tienen una anécdota que causa risa hasta que deja de causar risa. Hasta que ya cuando lo replanteamos vemos que no era algo. ¿Sí? Es como este efecto que dice el libro, ¿no? Como alguien que se cae con la cáscara de plátano, pero sí se cayó y sí se pegó. ¿Qué harían? Digamos que hasta esta persona, aunque lo narra, pues es difícil entender si lo está sufriendo del todo. Lo más probable es que sí. Oye, me quedé, no hombre, ni me acuerdo dónde me desperté. ¿Sí? O desperté en la calle, no hombre, con un chorro de frío entre pura basura. Ja, ja, ja. Pero les aseguro que esa persona no lo sintió en tono de risa, aunque ella misma se ríe interiormente. Nos está hablando de un tipo de descontrol, un tipo de soledad, de un vacío, de una falta de apoyo inclusive. ¿Por qué? Porque no ve esa empatía, pero ese es el problema, que en esa búsqueda de empatía también se genera la codependencia, porque eso también existe. Para que haya un adicto debe haber una persona o personas que pues mantengan esa conducta alrededor del adicto, que fomenten ese comportamiento, no que tengan la culpa. Es otra cosa que también vamos a ver, porque no son culpables, no lo causaron y no lo pueden cambiar, que son las bases del cómo se trabaja con una familia que tiene ese grado de codependencia, ¿sí? O que también son coadictos, o que también son adictos de alguna forma a la relación con la persona que está consumiendo. No lo causaron, no son culpables y no lo pueden cambiar. Son las 3 Cs. Pero bueno, ya lo abordaremos más adelante. Y nos pone un caso breve del pensamiento adictivo y la inteligencia. Alan, un alcohólico en recuperación, no recordaba los efectos de su alcoholismo a pesar de lo que la gente le decía. Puesto que ya solo bebía cerveza, estaba seguro de no padecer un problema de alcoholismo. A la larga, enfermó físicamente y ya no pudo negar que algo sucedía. Concluyó que al beber la mitad de una caja de cerveza por día, estaba consumiendo demasiados líquidos, por lo que cambió a whisky y agua gaseosa. Cuando empeoraron los síntomas físicos, culpó al agua gaseosa y bebió whisky con agua natural. ¿Es esto un pensamiento racional? Desde luego que no. ¿Puede clasificarse como un pensamiento psicótico? No conforme a la actual definición de psicótico, que es un término general que define cualquier trastorno mental importante caracterizado por un desorden de personalidad y pérdida del contacto con la realidad. Pero su pensamiento era claramente diferente a lo normal. El pensamiento adictivo no se ve afectado por la inteligencia. Las personas que trabajan en muy altos niveles intelectuales son tan vulnerables a estas distorsiones del pensamiento como cualquier otra. De hecho, a menudo las personas con un intelecto inhabituadamente alto presentan grados más intensos de pensamiento adictivo. Por ello, los que son muy intelectuales son los pacientes más difíciles de tratar. Eso sí, eso es algo muy real. Es complicado llegar a ese rapport, porque siempre van a estar tratando de intelectualizar inclusive la ayuda. ¿Sí? La van a tratar de forzar, van a
van a vernos como menos, nos van a ver como alguien a quien incluso quieren ganarle a nivel de conocimientos, ¿no? Entonces empieza una competitividad, pero no aceptan. No aceptan, ¿por qué? Porque esa es la parte de su ego, la parte del narcisismo, la parte del síntoma que aún quiere trasladarse a la parte de la relación terapéutica inclusive, ¿no? Se vuelve bastante frustrante, pero pues es a través de este mecanismo de comprender, ¿sí?, que es un pensamiento distorsionado, y empezar poco a poco a generar un lazo, inclusive hasta con esta misma competitividad. Ok, yo así lo planteo. Bueno, a lo mejor tú no quieres venir, ¿sí? Digo, a mí me van a seguir pagando mientras tú vengas. Si ya no quieres venir, demuéstrate a ti que no necesitas ser una persona como yo que te esté diciendo que estás o no bien. Aprende a ser tu propio, ¿sí?, tu propio terapeuta. Autoobsérvate, autoanalízate. Comprende que si estás aquí y quieres evitar el tipo de juicios y prejuicios y opiniones, pues aprende a ser tu propio guía, aprende a ser tu propio, ahora sí que tu propio tutor, tu propio mentor, tu propio, etcétera, y aprende de tus errores, pero con hechos. Platicados son muy bonitos, y eso es lo peor que se le puede pedir a una persona con un pensamiento adictivo, que sustente con hechos lo que está vendiéndonos, que sustente con realidad lo que está proponiendo, porque platicado es muy bonito, ¿sí?, pero en hechos no hay un sustento, y es donde la mayoría de ellos empieza a tener conflicto, ¿verdad? Entonces, bueno, es un tema bastante amplio. Es un libro, les repito, así se llama, Pensamiento Adictivo, muy recomendado. Lo compré en Walmart, no por hacerle comercial a Walmart, pero pues ahí lo compré, ¿no? Muy recomendado. Entonces, solamente ya para terminar la transmisión, les agradezco mucho a los que se mantuvieron activos. Si tienen una duda sobre este pensamiento, recuerden, siempre hay muchos grupos, no todo tiene que ver necesariamente con la psicoterapia. Hay grupos de AA, hay mucha literatura con respecto a las adicciones, hay inclusive videos de YouTube en los que pueden empezar a buscar información, pero sobre todo empezarnos a cuestionar qué tanto de mi pensamiento adictivo, de mi capacidad intelectual, se está generando una barrera hasta para poder decidir buscar ayuda. ¿Cuándo es suficiente, verdad? Y bien, el autoengaño. Buenas noches, Claudia. Muy buenas noches. Espero mis galletas no se te olvide, porque ahora sí las voy a necesitar para la cena navideña. Bueno, a lo mejor yo también tengo un pensamiento adictivo con tus galletas. Eso es lo que está pasando posiblemente. ¿Seré adicto a tus galletas? ¿O será solamente un autoengaño? Bueno, platicaremos después. Dice, el autoengaño en el pensamiento adictivo. Todo el mundo puede ser engañado por el proceso de pensamiento adictivo, pero la persona a la que más afecta es aquel cuyo pensamiento es ilusorio, el adicto o el codependiente. Los siguientes relatos ilustran este argumento. Solamente les leo un último relato. Martín, un hombre de 55 años, me consultó después de una intervención en su problema de alcoholismo. Su ex esposa, sus cuatro hijos, su jefe y sus 2 amigos íntimos los enfrentaron con tal manera en que su excesivo consumo de bebidas alcohólicas estaba afectando ya sus vidas. Llegó a ese grado de confrontación. Por ejemplo, el jefe de Martín lo amenazó con despedirlo debido a sus hábitos laborales deshonestos. El hombre afirmaba que esta intervención le había abierto los ojos. Semanas antes había tenido un accidente por manejar en un estado de ebriedad, pero entonces todavía negaba el problema. Cuando los demás se interesaron lo suficiente en él para intentar ayudarlo, se dio cuenta de que tenía que dejar de beber. De hecho, desde la intervención hacía 10 días no había vuelto a tomar ni un trago. Le dije a Martín que su determinación era un buen principio hasta la recuperación, pero que la determinación sola no eliminaría el alcoholismo, eso sí. Solamente la determinación no elimina una adicción. Y que era importante y que era absolutamente necesario un tratamiento. Le di las opciones de un tratamiento, ya sea interno o en un centro de rehabilitación o intensivo como un paciente externo, que es lo que también se les propone. En un tratamiento ambulatorio pueden llevarlo, pero se requiere una proximidad, se le llama así un tratamiento intensivo. Y también es importante empezar a involucrar a las familias
en sesiones de conjunción familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos propagan, no que sean culpables, pero propagan un clima de inestabilidad que el mismo adicto utiliza como justificación para continuar con conducta adictiva, ¿sí? Hasta se anclan de eso de alguna forma. Pero bueno, esa es para otra transmisión. Nos continúa, dice, sin embargo, Martín se negó categóricamente a entrar a un programa de tratamiento, aunque sin lugar a dudas no deseaba perder el afecto y la cercanía de sus hijos o su trabajo. Con toda su buena fe no podría entrar en un tratamiento. ¿Por qué? Porque estaba seguro de que ahora podía abstenerse del alcohol sin ayuda externa. Por ello, entrar al tratamiento solo para satisfacer a su familia y a sus socios de negocio, cuando él sabía que no requería dicho tratamiento, sería deshonesto de su parte y no estaba dispuesto a actuar de esa manera. Mi impulso de estallar en carcajadas, fíjate, este doctor es bastante cruel también, ¿no? Porque admite que casi se iba a carcajear ahí, ¿no? Dice, mi impulso de estallar en carcajadas ante lo absurdo de su razonamiento fue mitigado por mi compasión por este hombre que trágicamente se engañaba a sí mismo. Durante sus muchos años de alcohólico, con frecuencia les había mentido a su familia, a sus amigos y a su jefe. Durante ese lapso no había sido honesto con ellos, pero entrar a un tratamiento era impensable, porque hacerlo hubiera sido deshonesto. ¿Sí? En realidad creía que lo que le impedía aceptar ayuda era su compromiso con la honestidad. Este era el autoengaño del pensamiento adictivo. Entonces ahí es otra de esas muestras, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan argumentos muy sólidos y se escuchan, ¿no? Es que eso me parece deshonesto, es que eso va en contra, ¿no? Ella es una persona y son muy buenos, ¿sí? Para señalar los defectos de otras personas. Eres mentiroso, eres falso, eres etcétera, ¿no? Me falló, me traicionó, ¿sí? No estuvo conmigo. Utilizan sus argumentos. Son muy buenos para señalizar, ¿no? Y bueno, por ahí dicen, ¿no? Que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y esa es la parte importante, el cómo utilizan esa forma de racionalizar para justificar. No, es que me parece deshonesto tener que utilizar este medio porque, pues no, o sea, ellos lo hacen por mí, nada más es por estar tranquilos, cuando ya había tenido muchísimo de estas conductas anteriormente, ¿no? Bien, por ejemplo, dice, esta conducta adictiva también está relacionada con los malos hábitos alimenticios. Por ejemplo, en relación a los altos índices de sobrepeso y obesidad en el país, derivados de que quizás hay dificultad para controlar el impulso de ingerir alimentos. Claro que sí. Por eso estamos tratando, inclusive ya en nuestra consultoría muy próximamente, inclusive posiblemente la vean en una transmisión, ya decidimos integrar a una nutrióloga, excelente nutrióloga, pero sí, definitivamente la ortorexia, como lo mencionamos, la adicción al ejercicio como la parte de la vigorexia, la parte también de tratar de subsanarse inclusive, se puede transformar en un pensamiento adictivo. Gente empecinada a tratar de mitigar inclusive las sensaciones de ansiedad que confunden con hambre, empiezan a utilizar la comida como un medio de escape. Y el azúcar ayuda a eliminar. Es real, es absoluto. Sí hay una correlación muy fuerte con esta manera, la misma bulimia, la anorexia. Es una dificultad por contener un impulso emocional y al final se convierte en parte de un ritual que a ellas les genera esa misma, o a ellos, porque también obviamente hay varones, esa satisfacción de sentir que se depuró algo, pero luego viene la culpa, etcétera. ¿Sí? Es una repetición cíclica de ese pensamiento adictivo que al final queda insatisfecho. Entonces, sí, muy acertado tu comentario, Rodrigo. Muchas gracias. Y claro, tanto los índices de excedente al final, yo que pude comprobar directamente el cambio de mi dieta y cómo modificó mucho mi conducta, mi temperamento, pues principalmente lo puedo hablar, ¿no? Sí somos lo que comemos. Sí hay una relación directa de nuestros hábitos alimenticios con nuestras emociones. Quien todavía
se niegue a aceptarlo y que crea que pues no tenemos ese nivel de correlación, pues definitivamente está viviendo en otra época muy oscurantista. Pero en fin, ¿qué piensan? Esto fue solamente la introducción, es un libro bastante interesante. Mis recomendaciones para estas fechas es de que procuren, sobre todo, utilizarlas más para este proceso de reflexión interior. Si ya sobrevivimos, si ya mantuvimos esta capacidad de mantenernos bien sin necesidad de utilizar una sustancia o de abusar de la comida o de excedernos, ¿no? Yo creo que todavía nos falta un último estirón, quizás ya que empiece la vacuna, pues bueno, podremos hablar de algo más cómodo, pero mientras tanto cuestionarnos, ¿sí? Cuestionarnos qué es lo que estamos buscando subsanar interiormente con estas sustancias, ¿sí? Porque también se puede hacer uno adicto al trabajo, también, ¿sí? Eso también pasa, el volverse adicto. Todo en exceso es malo, es una frase muy utilizada, pero muy real. Apréndase a moderar dentro de este esquema de autoconocimiento. La templanza es la capacidad de no... La templanza no te dice no disfrutes. Les pongo los ejemplos con los gansitos. No sé por qué, a mí me encantaban los gansitos, ya no como gansitos, pero pues es lo que les digo. Si yo tuviera 20 gansitos, no me voy a comer los 20 gansitos. La templanza me diría, oye, pues espérate al fin de semana y cómete uno. Pero tengo 20. Pues sí, pero cómete uno. Pero tengo 20. Sí, ya sé que tienes 20. Pero no te hacen falta 20. Es más, si te aprendes a esperar para comerte uno y lo congelas y nadie te lo roba del refri, porque cómo da coraje cuando te lo roban del refri. Pero si nadie te lo roba y lo estás esperando todo el fin de semana, mira, ¿cómo te vas a ver ese condenado gansito? Va a ser la gloria de los gansitos. Va a ser el mejor de los gansitos. Se disfruta más. Esa es la templanza. Es una virtud a través del autocontrol. No es fácil, pero vale la pena intentarlo. Bien, les agradezco mucho su atención. Les deseo, si no hago otra transmisión en estas fechas, les deseo de todo corazón que pasen una excelente fiesta, que realmente celebremos desde una concepción de renacer de alguna forma, ¿no? De utilizar estos eventos dificultosos para poder nacer nuevamente a las cosas que sí queremos en nuestra vida. Hay que morir directamente a los agregados psicológicos, morir a los defectos y nacer a las virtudes. Nacer a las virtudes y poco a poco ponerlas al servicio de las personas que tenemos cerca, ¿no? Del amor hacia los demás. Pero bueno, ya después que yo me salga a mi campaña política, ya cuando voten por mí, pues también, ya saben. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, estoy al contacto. Muy buenas noches. Nos estamos viendo.